Bien, damos inicio a hashtag en el aire. Ahora en la conversación con el diputado Aníbal Sánchez, él fue consultor electoral, además analista político, y tendremos la oportunidad de conversar con él sobre el desarrollo de este proceso electoral que ahora está en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto al aspecto legal se refiere. Otra cosa es el tema de la discusión política, pero en relación a este tema en particular. Fíjese, gracias por atenderme. Yo he seguido con interés buena parte de sus comentarios y de sus explicaciones sobre todo el proceso tecnológico asociado a la elección. Y bueno, usted ha dicho que del proceso electoral quedan trazas, para usar esa palabra, físicas y además trazas, digamos, tecnológicas o Electrónicas. electrónicas, en fin. Así que empecemos la conversación por allí y bueno, y vamos a hablar un poco de las diferencias sustanciales que seguramente habrá entre lo que es un tema de auditoría electoral y lo que va a ser un peritaje electoral, que es lo que va a desarrollar la, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias por atendernos de nuevo. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a tu audiencia. Bueno, sí, cuando hablábamos y me entrevistaban y dejábamos opiniones acerca de cuál podría ser el escenario postelectoral, yo siempre he partido de que se debe ir a un camino de entendimiento, un camino que nos conlleve como población a la paz, y esto había que trabajarlo dentro de tres planos: un plano político, un plano técnico y un plano jurídico. Dentro del plano técnico, que es al que tú te haces más referencia, tiene que ver que era importante cerrar un ciclo, cerrar el ciclo electoral. Fíjate que cuando nosotros hablamos del tema de las auditorías, no estamos hablando de que es que se pudieran plantear desde el plano técnico y jurídico la realización de una auditoría más completa. Estamos hablando en su primera fase de cerrar el ciclo con tres auditorías que son muy importantes, las auditorías de segunda fase que ya estaban en el cronograma. Una de estas auditorías, sí, una de estas auditorías sería indudablemente la que se debió haber realizado el día 29 de julio, que corresponde a la auditoría de telecomunicaciones en su segunda fase, importantísima. Cuando escuchamos del presidente del Poder Electoral hablar al momento de dar el primer boletín de que pudiese haber ocurrido un ataque, una intromisión a nivel de la red de transmisión, es importante hacer esa auditoría segunda fase, ver realmente qué fue lo que ocurrió, si ocurrió realmente esa intromisión, no solo para buscar aclarar el tema de este proceso electoral, sino que incluso a posteriores ver qué candados, ver qué algunas medidas se podían tomar para variaciones en el protocolo en la medida de garantizar mayor seguridad o blindar el proceso electoral donde pudiera haber ocurrido ese ataque. Esa es la auditoría de la red de transmisión, pero también estaba pendiente una auditoría para el 2 de agosto, que es la auditoría de verificación ciudadana de segunda fase. Las personas, los que nos escuchan, los que nos ven, seguro han oído hablar mucho de la verificación ciudadana en primera etapa, que es la que se hace el mismo día de la elección. Después de yo sortear algunas mesas, hacemos lo que es la apertura de la caja de resguardo y se hace una comparación en la primera fase, que es las papeletas, con los electores que están en el cuaderno, con el acta número 1 o el acta de escrutinio. Pero ahora estamos hablando de una auditoría de segunda fase, la cual se dio inicio el mismo día 28 con la selección a través de un sorteo de 198 centros que el 2 de agosto se ha debido haber ocurrido, se ha debido haber realizado esta auditoría de segunda fase, pero ya no sería con la constatación de 3 instrumentos, sino que ahora estamos hablando de 4 instrumentos, porque ya a esta altura tendríamos lo que es el acta de escrutinio que está en el sobre número 1 bajo resguardo del Plan República, tenemos también el cuaderno de votación, tenemos las papeletas y tenemos la transmisión al CNE. Yo ponía un ejemplo: si en una mesa determinada
votaron 300 personas según el cuaderno de votación, deberían haber 300 boletas y el acta de escrutinio debería reflejar la expresión de esas 300 manifestaciones de voluntades y en la transmisión también tendrían que estar esas mismas 300 manifestaciones expresadas. Esa auditoría era importantísima, si hubo intromisión a nivel de la mesa, si hubo una alteración en el cuaderno. Y todavía sí nos quedaría una tercera auditoría, que es la de los datos electores o del ADEX. Esta auditoría indudablemente ahí lo que se revisa mucho es lo que es la incidencia de o comportamiento del cactahuella. ¿Cuáles fueron esos electores que confrontaron las máquinas? ¿Cuáles dieron coincidencia? ¿Cuáles no dieron coincidencia? ¿Dónde fue necesario utilizar la clave especial del presidente en caso de que se presentara un elector sin miembros, tomando eso como ejemplo? Todo esto es importante cerrarlo, pero indudablemente esclarecer un poco lo que pudiera haber ocurrido el 28 de julio en el proceso electoral. Esto es una parte técnica. Claro, sí, pero es que hablando de lo que ocurrió el 28 de julio, yo fui a la verificación ciudadana, en fin, de esa noche en un centro electoral que además digo es emblemático porque casualmente se ha venido comportando similar al resultado nacional en distintos procesos electorales. Para resumírselo, por ejemplo, en la elección de Capriles contra Maduro o en la elección de Capriles y de Hugo Chávez, o por ejemplo en el referéndum revocatorio. Y esos datos están contenidos en la página web que uno puede revisar del CNE y escrutar los resultados o revisar los resultados de ese centro. Bueno, allí esa noche se hizo pues la apertura o el cierre de cada uno de los procesos en las 3 mesas que había. Hubo 1.626 electores. Bueno, y los datos que yo tengo son los mismos que veo publicados en la página web de ahora del Comando Venezuela. 1.626 electores en distintas mesas con los resultados favorables a el Mundo González. Ahora bien, y después de eso, pues, que se imprimieron las actas, se hizo la transmisión, y esas actas, el acta número 1, pues se puso sobre de resguardo. Bueno, se cumplió todo ese procedimiento. De modo que estamos hablando de cientos de miles de personas, primero de millones, porque ninguno de los dos factores pone en duda que votaron más de, como 12 millones de electores en el país. Pero además de cientos de personas involucradas, o bien como miembros de mesa, o bien como testigos, y finalmente también como integrantes o como funcionarios del CNE, y adicionalmente los integrantes del Plan República, más el público que estuvo en cada uno de estos centros. De modo que si se fuera a alterar el resultado por parte del Comando Venezuela, o por parte, por ejemplo, del PSV, esas trazas físicas y esas trazas electrónicas pondrían en evidencia dónde está la razón, digo yo. ¿Usted piensa que es así o no? Bueno, primero tendría que empezar a aclararte porque me uniste varias cosas. Yo pensé que me ibas a hablar que en el caso en la mesa donde tú asististe se había hecho la verificación. Ya cuando me hablas de 3 mesas, ya la verificación, si era un centro de 3 mesas, se ha debido haber abierto una sola caja. Una sola mesa era la que iba a una sola mesa. Sobre una sola mesa, y en esa mesa no era solo contactar el número de electores que existieron de acuerdo al cuaderno de votación, sino también cómo se expresaron esos electores de acuerdo a la papeleta y que eso fuera indudablemente lo que estaba registrado en el acta. Ahora, si la intromisión ocurrió en un escenario hipotético, yo no soy nadie para aseverar esto, si la intromisión ocurrió a nivel de la transmisión, hubo un cambio en la transmisión. Indudablemente, entonces los datos que estén reflejados en el sistema de totalización a nivel del CTN1 o el CTN2 no va a coincidir indudablemente con el acta que tú tienes, que es una de las trazas de papel que deja este sistema. El sistema electoral venezolano, incluso desde que se implementó, algunos no estaban muy convencidos de este sistema,
pero una de las bondades que tenía este sistema es que iba dejando trazas de papel. No todos los sistemas que se utilizan en el mundo dejan trazas de papel. Algunos llegaban y decían que era innecesario ese comprobante, porque a la hora de la verdad vamos a estar claros. Una vez que tú cliqueas o haces tu selección sobre la pantalla, estás ya ejerciendo el voto. Ya el voto ahí quedó almacenado en la máquina. Después ahí viene una validación visual sobre la pantalla y después viene una verificación visual sobre un comprobante de papel que emite esa máquina, que es una especie de recibo, pero prácticamente ya ahí el voto electrónico está almacenado dentro de la máquina, pero esa era una de las trazas en papel que iba dejando el sistema. Igualmente ocurre con el escrutinio. El escrutinio, la totalización, el almacenamiento de toda esa data bruta, de todo ese paquete electrónico está en la máquina y es el que se transmite, pero una vez antes de hacer la transmisión, se imprime esa acta de escrutinio, entonces esa es otra traza de papel. En el caso de que el tribunal o cualquiera de los poderes tomen la decisión, ya sea por un acuerdo político, ya sea por una decisión judicial, de que tengamos que hacer otro tipo de auditoría, el sistema electoral que estamos utilizando en Venezuela permitiría incluso constatar lo que son las trazas de papel, esas actas que muy bien son varias actas. Las actas no es que solo una sola acta que está en el sobre número 1 en resguardo del Plan República. Una copia de esas actas la tienen indudablemente los partidos que tuvieron ahí presentes a nivel de testigos, a nivel de miembros. La ley dice que los 3 primeros partidos que obtengan votación en esa mesa pudieran tener una copia del acta, es decir, que de una misma mesa hay varias copias de acta. Es decir, que si unas personas se empiezan a imaginar la posibilidad de que pudiera haber una alteración, una reimpresión de las actas, existen unos mecanismos como son los hash, las firmas electrónicas, el mismo código QR, son varios mecanismos que nos podrían dar indicios acerca de lo que hubiese la alteración por una reimpresión de las actas. Esto es muy fácilmente se puede comprobar, pero si vamos a un proceso de peritaje, que era parte de la pregunta que tú me cuestionabas, ahí indudablemente... La auditoría del peritaje. Porque sí, es muy distinta la auditoría del peritaje, porque en la auditoría, bueno, participan, además de los funcionarios del CNE, obviamente los representantes de las distintas alianzas. En el peritaje no, esos van a ser personas designadas por el tribunal, ¿no? Y deberían incluso en las auditorías, pasa que ya a esta altura, deberían estar presentes también los veedores y los observadores internacionales, además de, como tú lo dijiste, los funcionarios del CNE y los representantes de los partidos políticos. Esto es en el caso de las auditorías que estaban presentes. Pero en el peritaje es distinto. En el peritaje van a actuar indudablemente algunos especialistas nombrados por el CNE. Igualmente ahí podría venir un proceso de recusación, ok, yo no convalido de que esta persona sea un especialista, el otro, ahí tendrán que ponerse de acuerdo y también hay que establecer un protocolo para este peritaje, es decir, que va a ir a peritaje simple y llanamente una muestra de las actas, es la totalidad de las actas. El peritaje va a ser solo sobre las actas en físico. Vamos a considerar también las actas electrónicas. Todo eso es posible, pero recordemos también de dónde está partiendo el CNE. Muchos a veces se han confundido, han emitido opiniones acerca de cuál es el recurso que está reposando sobre la sala electoral, de que se pudiese ser un amparo, de que se pudiera ser un recurso contencioso electoral, de lo que tuviera que ver con un tema de que quisiesen investigar, qué fue lo que realmente ocurrió, porque fíjate, estamos hablando solo en el caso hipotético de que ocurriera una intromisión a nivel de la transmisión, pero si hubo también indudablemente un hackeo del sistema de totalización, ahí estamos hablando de cosas totalmente distintas. Por eso es que yo creo que es importante mucho investigar, cerrar todos los ciclos, cerrar los ciclos electorales, cerrar el ciclo técnico, hacer mucha investigación para realmente acercarnos un poco de qué es lo que pudiese haber ocurrido el 28 de abril dentro del sistema electoral que maneja el poder electoral. Y ahora todo esto va a depender indudablemente de la voluntad que tengan las partes, de la voluntad que tengan indudablemente el poder que va a ser aquí en esta oportunidad de juez
o de árbitro para esgrimir este conflicto, y cuando estamos hablando de voluntad no escapa esto indudablemente también de lo que pudiera estar manejándose a nivel político, porque si no hay una decisión política de las partes de querer resolver el conflicto, de poder acercarse a la verdad de lo que pudiera haber ocurrido el 28 de julio, yo realmente creo que indudablemente nos estarían conduciendo hacia un camino sin salida. Y el asunto es que los números que tienen y que muestran el Comando Venezuela son diametralmente distintos a los que señala, digamos, el gobierno. Y no solamente que son distintos, es que además en uno y otro caso la diferencia no es de una nariz como aquella vez cuando Caldera de 30.000 votos, sino en uno y otro caso la diferencia es importante a favor o en contra de las dos tendencias. De modo que sí, un acuerdo político, sí, posiblemente la disposición a entenderse es una cosa, pero un acuerdo político, ¿usted siente que es factible o aquí lo que hay que aplicar es la ley? Bueno, indudablemente yo creo que sí es necesario indudablemente ir a un acuerdo político, porque indudablemente las dos posiciones están muy encontradas. Fíjate, tú has ayudado mucho aclarando algunos temas. Fíjate que tú te cuidas cuando hablas el tema de los resultados. Algunos han quisieron políticamente convertir el tema de tenemos las actas y las tenemos publicadas como un nicho movilizador. En Venezuela tenemos que empezar a reconocer. No es primera vez que nosotros vamos a un proceso electoral, no es primera vez también que hacemos una consulta de los resultados. Yo reto a todas esas personas que están hablando acerca de la publicación de actas a que se recuerden, o porque ahorita no pueden hacerlo, entrar al sistema electoral, a la página del Poder Electoral, y cuando tú te vas a la pestaña de resultados y lo que ves son unas tablas por ubicación geográfica, estado, municipio, parroquia y centro de votación. Nunca se publicaban las actas. Algún sector político quiso hacer un nicho movilizador a partir de que tengo esas actas. Este tema indudablemente bueno, es que también, y es que también el gobierno lo hizo, por ejemplo, en 2013, en la diatriba entre Hugo Chávez y también Capriles Radowski, por ejemplo. En aquel momento ellos publicaron las actas en su página web. Pero indudablemente después que se habían llevado dos recursos, judiciales, ya se estaba hablando de la impugnación de algunas mesas, incluso de la posibilidad de impugnar todo el proceso electoral. En esa oportunidad, el 2013, se llevaron dos recursos a nivel jurídico, uno que tenía que ver, como te lo está diciendo, impugnación, es decir, repetición de los resultados en algunas mesas específicas, y otro recurso indudablemente que buscaba la anulación del proceso electoral. Una vez que entraste en esa etapa es que se publicaron las actas, pero estamos hablando de un proceso normal, de alcaldes, de gobernadores, tú no ves las actas publicadas. Te digo esto porque a raíz de que se publicaron las actas, empezaron a salir comparación. Fíjate que hoy en la mañana escuchaba en un programa de televisión un diputado que incluso era candidato, donde él hace una denuncia prácticamente, tomando como referencia algunos centros de votación donde votaron familiares de él que le aseveran que que votaron por él, y cuando imprimen esas actas, esos votos no están reflejados. Cuando tú publicaste también el acta, tenemos que irnos no solo al aspecto numérico, sino el aspecto cualitativo, la cualidad que tiene esas actas. No es que me vas a decir que solo con tener perfectamente el QR yo puedo hacer la geoubicación de esa acta y obtener el número de votos de cada participante, sino que tal también el tema cualitativo, las firmas del presidente, la firma del operador de la máquina, la firma de los testigos, las huellas de ese personal, los números de cédula, el sello de la mesa, todo ese tipo de cosas se pueden valorar. Entonces, incluso imagínate, yo lo oigo usted y entiendo que sería muy difícil alterar un acta sin que eso se supiera y se notara, digamos, para los expertos. Eso es prácticamente lo que yo había dicho desde prácticamente el día 30 de julio, pero ahora cuando empezamos a hablar de un peritaje, también te puedo decir que es necesario lograr primero un protocolo de qué es lo que vamos a hacer el peritaje. No vamos a ir solo contra los resultados, vamos a ver solo lo que es la variable
cuantitativas o vamos a ver también las variables cualitativas. Yo a veces me he puesto a examinar algunas de las actas que han llegado a mi poder y yo le digo, bueno, mira, no todo el mundo colocó el sello de la mesa en el acta. Ok, entonces, ¿qué falló aquí? Un problema en el adiestramiento, no estaba en el manual, no está en la ley que las actas tienen que llevar el sello de la mesa. El tema es que no es solo la firma, sino que indudablemente es también el tema de la huella de los funcionarios que actuaron en esa mesa. Hubo muchos cambios, personas que pasaron a ser miembros de mesa sin haber sido los que fueron seleccionados al servicio electoral. Entonces el protocolo, el reglamento llega y te dice que cuando tú empezás, ya Antonio pasó a ser presidente de esa mesa, yo debía haber dejado nota, mira, Antonio pasó a ser miembro de la mesa porque Aníbal Sánchez, que era el miembro de la mesa, nunca apareció, pues y siendo las 8 de la mañana, él pasó a ser el presidente definitivo. Todo ese tipo de procedimientos tenían que quedar en las actas. Entonces, en el protocolo vamos a entrar a ese esquema como eran en las elecciones antes del 2018, cuando entrábamos a unas batallas de impugnaciones de actas. Todas esas reglas todavía, esa delimitación del terreno o de la cancha hay que hacerlo a nivel judicial. Por eso también el mismo texto bastante que está ahora en pleno desarrollo, que han sido citados al TSJ, pues tanto los representantes de los partidos políticos como los candidatos. Y la sala electoral ha dicho que ha habido un proceso de peritaje de 15 días prorrogable. Que pudiera llegar, exactamente. Puede terminar tomando un mes tranquilamente. Bueno, no sé si tranquilamente, pero un mes al menos, ¿no? Bueno, sí. De verdad queremos agradecer a Aníbal Sánchez por su atención, por haber compartido pues sus puntos de vista y sus opiniones sobre en esta hora tan compleja pues del país, además haciendo pues reflexiones sobre lo que está ocurriendo en el plano electoral, también en el plano jurídico y obviamente en el ámbito político. Si quiere agregar algo, tiene unos segundos para hacerlo. No, muchas gracias, Antonio. Vamos a estar totalmente en contacto por mis redes sociales, @Aníbal Sánchez. Me pueden hacer alguna inquietud, alguna otra pregunta. Tenemos que procurar ser muy cautos. Okay, la situación ahorita no está muy fácil. Pudiéramos estar entrando a un terreno no desconocido, pero sí indudablemente con muchas incertidumbres. Ahí, como yo le decía, todavía hay que delinear una cancha acerca de cuál es la que se va a dar, no solo el peritaje, sino también la resolución de este conflicto, que indudablemente siempre apunta que es un conflicto más que todo desde el origen político, y entonces toda respuesta va a tener indudablemente un componente político, que indudablemente incluso, procuramos que... Y le pregunto, incluso más allá de lo que digan los números, bueno, va a tener un componente político. Sí, acuérdate que para que los números hablen, tiene que haber un órgano que lo escuche. Algunos se han quedado en el tema que el órgano que debe dar los números es el Poder Electoral. Otros ya recusan la postura del Poder Electoral y se están yendo al Poder Judicial. Hay otros que dicen que tanto el Poder Electoral como el Poder Judicial puede ser que tengan las competencias jurídicas, pero tienen indudablemente un desconocimiento a nivel de la sociedad. Y entonces indudablemente eso vuelve el campo bastante, vamos a decir, hostil, pudiéramos usar esa palabra, y con falta de reconocimiento de cualquiera de los dos poderes. Pues. Bien, muchísimas gracias al analista político Aníbal Sánchez, consultor electoral parlamentario en la Asamblea Nacional en representación de la organización política El Cambio. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad en #en el aire.